Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por participar de nueva capacitación para enfermeros y cuidadores de pacientes con ELA. ¿Sí? Hoy estamos con el licenciado Javier Pérez, que es quien nos va a instruir en este tema. Javier es licenciado en enfermería, ha trabajado más de 20 años en el FLENI, es especialista en todo lo que tiene que ver con enfermedades neurológicas como Parkinson, Alzheimer y ELA. Y bueno, y colabora con la asociación en la Argentina ya. Javier, déjame hacer memoria, ayúdame un poquito, pero ya, ¿cuántos años que estás Debe, con debe nosotros? ser del 18 más o menos. Desde el 2018 que Javier viene dando capacitaciones, dando cursos y talleres, todos referidos a la enfermería en la ELA, a cuidadores de pacientes con ELA y demás. Así que, Javi, sin más, te doy el pase para que arranquemos con esta nueva capacitación. Gracias a todos por estar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están en el día de hoy. Gracias, Eva, por darnos una manito con la parte técnica. Bueno, gracias a Dios se ha podido dejar bien plasmado esta modalidad, ¿no? Del Zoom, que hace que todos podamos vernos o podamos conectarnos, comunicarnos. Eh, Como decía recién Seba, hace muchos años que hago esto, que hago enfermería. Y una de las cosas que les quería comentar antes de arrancar de lleno con la temática del día de la fecha, es que los que somos enfermeros, cuando salimos de la escuela de enfermería, muchas veces no tenemos el conocimiento o el concepto general de todo. Entonces depende mucho de cada uno de querer interiorizarse de distintas temáticas, de distintas eh, enfermedades, patologías, de cómo tratarlas, de cuál es nuestro rol como enfermeros, pero siempre se le dio como una especie de visión técnica, ¿no? De cómo tengo que poner el suero, de cómo tengo que poner el ABOCA, de cómo tengo que poner, o las distintas técnicas para hacer distintos tratamientos con los pacientes. Pero muchas veces nos hemos olvidado, o se han olvidado, yo por lo menos no, se han olvidado un poco de una de las cosas principales, las temáticas principales, de que quien está en la cama es una persona. Y esa persona puede ser cualquiera de nosotros, puede ser un familiar nuestro, y aunque no fuera familiar nuestro, es una persona que está ahí y no es un cuerpo, es una persona que tiene emociones, sensaciones, sentimientos. Entonces, tenemos que pensar que no solamente tenemos que aprender la técnica de cómo hacerlo, sino saber empatizar con la persona que está sufriendo o que está pasando por esta circunstancia, ¿verdad? Bueno, como para iniciar un poco la charla del día de la fecha, quería comentarles a todos ustedes que lo que vamos a abarcar en el día de hoy es la importancia del rol de enfermería frente a un paciente con ELA. ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y con sus siglas ELA, es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que ha afectado un tipo de neuronas, porque nosotros dentro de lo que es el sistema nervioso tenemos muchas neuronas. Antiguamente se decía que la neurona era la única célula que no, que no podía reproducirse. Con el distinto estudio, con los años que fueron pasando, investigaciones, descubrieron que sí, que las neuronas también se reproducen como cualquier otra célula de nuestro cuerpo. Pero sucede que las neuronas que nosotros vamos a hablar en el día de hoy son unas neuronas muy características. No son cualquier neuronas. Son unas neuronas que están conectadas, de alguna forma, con las fibras musculares. Con los haces, se dice, son los primeros filamentos musculares que tenemos en el cuerpo humano. Dentro del cuerpo humano hay un 80%, 70 a 80% de masa muscular
que recubre todo nuestro cuerpo. Y esta enfermedad ataca casualmente a estas neuronas que se las denomina motoneuronas o neuronas motoras. Estas neuronas, si hacemos un poquito el recuerdo de este tipo de células, son unas células que tienen una parte superior que sería como, yo siempre lo represento como si fuese un árbol, como si fuese la copa del árbol. Después tenemos el centro o el eje, que es el axón, donde se podría decir que sería el tronco del árbol. Y las raíces, que serían las dendritas, por donde se van conectando poco a poco con estos filamentos musculares que yo les comentaba. Estamos hablando de las células neuromotoras. Entonces, dentro de lo que es el grupo de células neuromotoras, tenemos las células neuromotoras superiores y las inferiores. Las células neuromotoras superiores se encuentran dentro del bloque neurálgico del cerebro, específicamente en el lóbulo frontal, pero que se extiende a lo largo de todo el cerebro y hay como un límite que sería el bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo hacia la parte inferior sería o corresponde a las células neuromotoras inferiores. Sucede que la transmisión entre las células neuromotoras superiores e inferiores están afectadas por este desequilibrio que existe eh, dentro de estas células, haciendo que no haya una transmisión entre neuronas, entre neuronas y entre neuronas y el músculo. ¿De qué tipo de músculo estamos hablando? De los músculos voluntarios. Entonces, como para que tengamos una idea de esta transmisión, nosotros a lo largo de todo nuestro cuerpo tenemos una red que va haciendo estas conexiones. Pero sucede que estas neuronas motoras están afectadas. Como para que se entienda más o menos, la transmisión que debería haber entre la copa del árbol y las raíces del árbol están afectadas en la corteza de este árbol. Como que este axón de a poco pierde esta corteza y pierde la transmisión. Entonces, cuando quieren conectarse neurona con neurona, hay una imposibilidad. ¿Por qué? Porque se va perdiendo la conexión eléctrica, se dice. Bueno, ¿cómo afecta, digamos, esto en el cuerpo humano? El cuerpo humano, como les dije, está rodeado de toda una masa muscular. ¿Y cómo empieza esto? En realidad, por mi experiencia, la forma como ataca la ELA a los distintos cuerpos humanos es variada. Hay algunas personas que le afecta los miembros superiores, a otros les afecta las piernas, los miembros inferiores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un paciente cuando empieza a tener esta enfermedad? Que ya está diagnosticada, que ya le descubrieron esta enfermedad. Lo primero que sucede en muchos de los casos es que la persona empiece como a arrastrar el pie o uno de los dos pies, o sienta hormigueo, o sienta algo a nivel de los miembros superiores, las manos, los brazos, como recién les comenté. Otras personas se les dificulta para hablar, como que empiezan a hablar bien, pero después, entonces es muy difícil de diagnosticar, porque uno tiene como la imaginación de que una persona empieza a hablar mal y es una fácil de confundirse, ¿no? Otra de las cosas que pueden aparecer es las personas como que respiran mal, pero no es que respiran mal porque está roncando o porque, no sé, está agitado porque subió una escalera. No, estando en reposo, esa persona es como que siente que le falta el aire, como que no puede respirar bien del todo. Eso es un signo de alarma. Para nosotros que somos cuidadores o enfermeros, tenemos que tener ese signo de alarma para poder detectar a tiempo lo que ahora en un momento les voy a comentar.
que tiene que ver con los distintos estadios de esta enfermedad. Todas estas cosas que van pasando en el paciente, esta debilidad para caminar, esta dificultad para hablar, esta dificultad para tragar o para respirar, se va haciendo de un modo progresivo, no es que se da de golpe. A algunas personas les lleva meses, otras personas años en ir cambiando o en ir evolucionando la enfermedad. O sea, como que se va desmejorando. Esto va llevándolo poco a poco a que esté peor. No hay una cura para esta enfermedad por el momento. No hay nada que cure. Hay métodos paliativos, hay medicaciones que hacen que se retarde un poco el avance de la enfermedad, pero no hay todavía una cura. Se está investigando, se están haciendo distintos ensayos, pero todavía no hay nada que cure. Entonces, imagínense ustedes la persona que le detectan, le diagnostican ELA. ¿Cómo va a estar su parte emotiva? ¿Va a tener ganas de llorar? ¿Va a estar angustiado? Eh, ¿Va a decir muchas malas palabras? No solamente el paciente, sino la familia. La familia que acompaña a esta persona que le diagnosticaron esto, termina siendo algo que es un balde de agua helada. Por eso hay este, una forma que hicieron a través del marketing, de la propaganda, para juntar dinero para la investigación sobre la cura o sobre esta enfermedad, que no sé si alcanzaron ustedes a ver que hay muchos famosos que se tiran un balde con agua helada, con hielo. Bueno, es por esta enfermedad. Ese baldazo de agua fría es la noticia que le llega a la persona cuando le diagnostican ELA. Es como un baldazo de agua fría, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como enfermeros, como cuidadores? Primero no podemos adelantar los pasos porque por ahí nosotros conocemos otro paciente con ELA. Y este paciente que nosotros conocemos ahora, recién, el paciente A, quizás recién está empezando con la dificultad en las piernas o en los brazos, pero ya conocemos otro que ya está bien avanzado y que tiene, no sé, una traqueostomía o que tiene dificultades para hablar. Entonces nosotros no podemos adelantarnos. Es decir, sí porque Carlitos ya tiene una traqueostomía. No, si nosotros le decimos para dónde va su enfermedad, lo terminamos de matar. ¿Se entiende? O sea, tenemos que ser muy prudentes de la forma, o sea, una cosa es contenerlo, ser empático con la persona, siempre mantener el profesionalismo. No podemos, por más que sean cuidadores, no sean, que hayan estudiado para decir, bueno, sí, soy enfermero profesional, pero con ser cuidador hay que mantener esa característica de cuidador. No hay que pasarse al otro sector, no, porque es como que hay exceso de confianza. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde uno está ubicado, porque sobre nuestras espaldas está la salud del paciente, pero también nuestra ética. Tenemos que mantener una línea ética. No podemos abrazarla al familiar, abrazarla al paciente. No, hay que mantener una conducta. Si bien nosotros podemos ser cariñosos con el paciente, podemos ser empáticos, eso no significa que tengamos que ser demasiado confianzudos, ni nosotros con ellos, ni ellos con nosotros. Muy bien. El rol de enfermería o el rol de cuidador es muy amplio, es muy amplio. Entonces, nosotros para poder entender cómo acceder o cómo trabajar con el paciente con ELA, tenemos que tener una idea hacia dónde vamos. Primero, saber lo que tenemos, cuáles son las limitaciones del paciente, cuáles son las cosas que puede hacer y las que no puede hacer. Y en base a esos datos que nosotros ya sabemos que tenemos, tenemos que armar, alguien tiene que armar un esquema de trabajo.
No, porque yo le pasé la guardia al otro y nosotros lo cuidamos así, lo curamos así, lo ponemos. No, primero hay que ver el estadio. No sé en qué condiciones están los pacientes que ustedes trabajan, pero según cada caso, tiene que haber una unificación de criterio para que todos hagan lo mismo. Porque si no, ¿qué pasa? Viene Celeste y hace de una forma. Después viene Andrea y hace de otra forma. Después viene Agustín y hace de otra forma. Entonces, ojo, porque tenemos que hacer las cosas de igual manera. Si no, tiene que haber una reunión entre las personas que trabajan con ese paciente y decir, chicos, miren, vamos a unificar criterios, sí, porque queda feo, queda mal, es antiprofesional que uno venga y diga, no, porque Andrea lo hace así. Ah, pero Andrea no sabe nada. No, pero Mariela, sí, Mariela lo hace así porque ella es una enfermera vieja. No, mucho menos tirarnos tierra entre nosotros. Frente al paciente, nosotros somos los profesionales y somos los que ellos están depositando la confianza en nosotros. Ellos están entregando su cuerpo, su vida a nosotros. Entonces, eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. No, no puede existir esta cuestión de, de, de dificultad o de diferencia de criterios. Entonces, tenemos que ayudar, acompañar al paciente, contenerlo, tenemos que educar tanto al paciente como a la familia, porque la familia se encuentra con esta cuestión que arranca de la nada, sin conocimiento, sin saber nada, cómo acceder a la enfermedad. Muchos miran Google, muchos miran Internet. Internet, ojo, porque Internet tiene un montón de cosas que no son reales, que no están bien. Eh, no sé, pongo un ejemplo tonto. Una persona se quemó. Ponele dentífrico en la herida. Por ahí lo vieron en TikTok, por ahí lo vieron qué sé yo, en alguna parte de Internet, o por ahí se lo transmitió la abuela. Ojo con esto, porque acá está la salud del paciente, está nuestra responsabilidad. Los que tenemos matrícula podemos perder la matrícula si hacemos algo mal. Y el que es cuidador, y bueno, también se puede comer un juicio, guarda, ¿eh? Tengan mucho cuidado con esto. Bueno, entonces yo le decía, hay que educar al paciente, a la familia. ¿Cómo hacemos nosotros para intentar armar un esquema de trabajo al paciente? Bueno, primero hay que valorarlo. ¿Qué significa valorarlo? Valorarlo significa que hay que saber en qué condiciones está el paciente. No le puedo preguntar a cada uno de ustedes, pero bueno, hay pacientes que están un poquito más avanzados en la enfermedad, otros menos. Después, cuando lleguemos al momento de las preguntas, quizás ustedes me puedan consultar o preguntar cómo se está manejando cada uno y qué tienen que hacer para mejorar la calidad de vida de su paciente, ¿no? Pero en términos generales hay que valorar la integridad. Hay que tomar los signos vitales, eso es muy importante. Hay que ver la fuerza muscular de las personas, si tienen afectados los miembros inferiores, superiores. Evaluar qué tipo de dependencia tiene y adaptarse a cada etapa que ahora la vamos a ir viendo. Hay que ver el tema de la alimentación, el tema de la parte respiratoria, el tema de cómo se moviliza, el tema de los riesgos que corre esa persona, porque muchas veces las personas recién diagnosticadas pueden caminar por sí solos, pero tienen arrastrando, no sé, una pierna y se le debilita a la otra, se caen y se pegan, se les puedo asegurar, se pegan cada golpazo, que ahí corre riesgo otra cosa, se pegan un golpe en la cabeza, estamos en un problema, ¿sí? Si sale, como decía uno de los médicos que yo conocía, si sale el chichón para afuera está todo bien, pero si el chichón sale para adentro estamos en un problema, ¿entienden? Muy bien. Y como siempre, tener este apoyo emocional, el apoyo contenedor. Y por último, en este término, en este global que les quiero comentar, recuerden que siempre hay una coordinación multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque no solamente lo ven ustedes, lo ve el kinesiólogo, lo ve un traumatólogo, lo ve el nutricionista, lo ve el neumonólogo, lo ve, no sé,
el psicólogo, ¿sí? Hay muchas personas que tienen que este, pertenecer a este grupo interdisciplinario, que después tiene que haber una frecuencia también, porque los que estamos más cerca del paciente somos nosotros, pero cada tanto tiene que tener una interconsulta con estos profesionales. Muy bien, vamos a pasar a esta parte de los estadios. ¿Qué son los estadios o fases? Los estadios son en qué condiciones se encuentran los pacientes cuando se le diagnostica, que puede ser un estadio avanzado o puede ser un estadio leve, y todo lo que nosotros vayamos a hacer se trata como una estrategia. ¿Una estrategia de qué? Una estrategia de trabajo con este paciente. No es, sí, porque Carlitos dijo que había que ponerlo de esta forma y hay que darlo vuelta y listo, y ya está. Y le pasamos la alimentación por la sonda y ya está. No, fíjense que tiene que haber distintos pasos. Si bien se hace esto que ustedes dicen, o esta rutina, ojo que hay principios o hay un fundamento de por qué se hace de esta manera. Y que quizás hay que mejorarlo, porque lo que están haciendo está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que darle un enfoque individual porque la persona es individual. Progresivo porque tenemos que ir viendo para dónde vamos, a dónde estamos yendo. El paciente va a desmejorar. Inevitablemente el paciente va a desmejorar. Entonces nosotros tenemos que ir buscando la manera de que el paciente conozca de la enfermedad, pero a la vez se vaya adaptando a cada momento de la enfermedad. Porque si bien dijimos que es progresivo, cada vez va a ir teniendo más dificultad. Entonces, el paciente se tiene que adaptar, pero nosotros tenemos que también adaptarnos a ver qué vamos a hacer con este paciente. Entonces, vamos a arrancar con los estadios. Estos estadios, como yo les decía, son estos momentos, diríamos, donde la enfermedad ya está causando toda esta problemática muscular, arrancando por lo más leve. Si empezamos por el estadio 1, que será el estadio inicial, vamos a ponerle un nombre, estadio 1, inicial o estadio leve, van a encontrar que hay debilidades leves de los miembros superiores o de los miembros inferiores, esto que yo les comentaba anteriormente, hay como un pequeño hormigueo, pero que va, viene, no es algo definido, pero ya el diagnóstico ya está dado, ¿eh? O sea, ya sabemos que esta persona tiene ELA, pero es reciente, recién empezó con su problemática. Entonces van a encontrar en este estadio 1 o el estadio inicial, que es el leve, donde van a encontrar esta debilidad de los miembros superiores, van a encontrar que hay como una especie de dificultad en la coordinación, hay pérdida de la destreza motora, o sea, hay cosas chiquitas que no pueden agarrar, o como que se les va la mano para donde quieren ellos este, hacer algo, la motilidad fina se le dice. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el rol de enfermería? O sea, ¿cuál es el rol de enfermería en este estadio 1? Primero y principal, como esta persona se encuentra con esto, no solamente el paciente, sino la familia también, tenemos que enseñarle. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que enseñarle, tenemos que educarlos, hacer una educación temprana al paciente. Ojo, mucho cuidado con adelantarse a otros estadios. ¿Qué estadio tenemos? El leve. Bueno, vamos a enseñarle qué cosas pueden pasar en el estadio leve. Que esta enfermedad se la expliquen de tal manera que lo entiendan, porque el médico muchas veces le explica, pero lo explica tan rápido, lo explica de una forma muy técnica, y quizás la familia no lo termina de interpretar. Por eso yo a veces pongo el dibujito del árbol, como que es una neurona y este tipo de cosas, como para que sea más entendible, ¿no? Y como yo le decía también, que esta explicación que nosotros le vayamos a dar, no sea, bueno, te vas a morir mañana o te vas a morir el año que viene. No, es una enfermedad que va teniendo su avance y que cada organismo se maneja distinto. Yo he tenido pacientes que de pronto en 2 meses se desmejoraron muchísimo.
Y he tenido pacientes que pasaron 5 años y estaban con lo mismo que arrancaron desde el principio. Entonces no podemos comparar que todos los pacientes son iguales. Entonces, nos adaptamos a este estadio. ¿Qué hacemos los enfermeros? Bueno, tenemos que hacer esto de informarles, ver los recursos que tenemos, porque quizás en la casa, dentro de la casa, tengan que empezar a aparecer modificaciones del baño, la modificación de la cama, la modificación de una silla, de un sillón, donde vaya a estar esta persona. Estamos hablando del estadio leve. Quizás en un ratito vamos a pasar y vamos a llegar a alguno de los estadios que ustedes ya tienen ahora, que no lo sé, pero vamos a pasar por todos los estadios. Entonces, en esta primera etapa, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener nosotros como enfermeros? Los riesgos que puede correr esta persona. Los riesgos de caerse, como le dije recién, los riesgos de que esa persona, por ejemplo, está tomando líquido y hasta ahora no tenía problemas. En el estadio 1 no tenía ningún tipo de problemas, pero resulta que empieza a tomar líquido y empieza a toser. Esa persona tose. Cada vez que toma líquido, tose. Algo está pasando. Algo me tiene que llamar la atención, que no es normal esa parte. Entonces, ahí quiero que ustedes empiecen a entender lo que se llama signo de alarma, signo de alarma, porque nosotros tenemos que estar atentos, que si esa persona, no, pero se toma el té normal, toma un cafecito, toma mate, eh, pero de un momento a otro, cada vez que toma líquidos, empieza a toser. Algo está pasando que no es normal. O, por ejemplo, no sé, se peinaba lo más bien, qué sé yo, y de un momento se levanta y se le empieza a caer el brazo. Que no se le caía, pero se le empieza a caer el brazo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros los enfermeros? Anotar, registrar, registrar todo. ¿Cómo lo encontramos a la persona cuando nosotros empezamos el primer día? ¿Cómo lo encontramos? ¿Figura en algún lado eso? ¿Está figurando en algún lugar? ¿Dónde empezó todo? O sea, como si fuese la parte basal. Nosotros le decimos línea basal. Es como nosotros lo encontramos. Llegamos y anotamos. Mueve el brazo derecho, la mano derecha, pero el brazo izquierdo mueve parte del brazo izquierdo, pero la mano no la mueve. ¿Está registrado eso en algún lado? Tiene que estar registrado. ¿Sí? Tienen que hacer entre todos un librito, un cuaderno, lo que ustedes quieran, y poner día a día, poner, bueno, está sin novedad o puede tener un cambio. Entonces, estar atento, porque recuerden que esta enfermedad es progresiva y van a haber cambios. No sé si estos cambios van a pasar ya, o van a pasar dentro de una semana, o dentro de un mes. Pero si hay un cambio, que quede registrado. ¿Por qué? Porque ustedes fueron los que lo vieron. Y ustedes van a ser quienes le van a informar a la familia. Y ustedes van a ser quien le lleven el dato al médico y el médico sepa cómo responder frente a eso. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos más o menos encarado la parte del estadio número 1. No tenemos que olvidarnos, son como 3 o 4 puntos básicos. El de la motricidad, recuérdense ustedes, vamos a hacer como una especie de regla para acordarnos. ¿Cuántos son? Uno es la movilidad. ¿Qué es la movilidad? La movilidad, los brazos, las piernas, la cabeza, esa parte. Muy bien, ya tenemos esa parte acá, metida en nuestra memoria. ¿Cuál sería la otra parte? La parte deglutoria. A ver si toma agua, tose, le pasa algo, muy bien. Ya tenemos una segunda parte que tenemos que poner nosotros en nuestra memoria para que después se prenda la alarma. Muy bien, ¿cuál sería la otra parte? La parte respiratoria. Si esa persona respira bien o tiene dificultades para respirar, ¿sí? Y después tenemos una última, que es la del estado de conciencia. Porque puede pasar, si bien todos estos pacientes tienen dificultades motoras, respiratorias, digestivas y todo esto, teóricamente la parte de la conciencia está intacta.
O sea, esta persona, con el correr del tiempo, la enfermedad avanza, la enfermedad hace que esta persona llegue al día de su fallecimiento y esta persona está lúcida, ¿sí? Pero puede pasar que también tengan pérdida de estado de conciencia. Entonces tenemos que tener estos 4 puntos bien atentos y estar con este signo de alarma. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. A ver, vamos a pasar a la parte que me interesa a mí, que es la parte emocional. El paciente, cuando le diagnostican esto, tiene un problema, como ya les dije anteriormente, que no sabe qué va a hacer con su propia vida. Los hombres tenemos como una especie de consigna que venimos heredando de los padres y de los abuelos, que somos los que mantenemos la familia, que somos los que tenemos que traer el sueldo a la casa, que actualmente ya no es así, porque trabaja el hombre, la mujer, trabajan todos, pero el hombre cuando se ve en una cama, eh, realmente se ve deteriorado física y psíquicamente. Estadísticamente, estadísticamente, los que más tienen esta enfermedad son hombres, de 45 años para arriba. El 5% de todos los casos que se descubren de ELA son de carácter hereditario. Y el 95% restante son como que aparecen de la nada. No se sabe específicamente todavía de dónde arranca. Muchos dicen que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Significa que si yo de pronto, no sé, me agarro un resfrío y genero como los anticuerpos frente a ese resfrío, frente a esa gripe. La gripe se me curó, pero el organismo sigue tirando anticuerpos. Entonces esos anticuerpos empiezan a actuar sobre otra parte del organismo, que puede ser el sistema nervioso, puede ser el hígado, me agarra una hepatitis y era una enfermedad autoinmune. Me agarra, no sé, cualquier cosa puede pasar a partir de una enfermedad autoinmune. Hay entre 600 y 800 casos que se descubren por año en la Argentina de ELA. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una enfermedad creciente, es una enfermedad que se está instalando en la sociedad y quiere decir que a futuro vamos a tener muchos casos de ELA. Quiere decir que de acá a un tiempo, ustedes que están ahora escuchando esta clase de enfermería, de rol de enfermería para los acompañantes, van a ser personas muy importantes. ¿Por qué? Porque van a tener mucho más conocimiento que aquellas personas que recién empiezan a enterarse de la enfermedad. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes participen de estas clases, es muy importante que ustedes accedan a cualquier dato que les pueda llegar, pero fidedigno, fundamentado de esta enfermedad, porque así ustedes van a ser los que van a tener como si fuese un paso adelante. ¿Se entiende? Vamos a continuar con el otro estadio, el que sigue, que sería el estadio 2 o el intermedio. Si bien dijimos en el estadio anterior, dijimos que era algo leve en los movimientos y en la parte respiratoria, en la parte glutoria, acá ya nos empezamos a encontrar con dificultades, que el paciente empieza a tener dificultades. Empezamos a tener como mayor dificultad de la movilidad de los brazos, empieza ya a tener dificultad para hablar, hay un término técnico que se llama disartria, que disartria significa dificultad para hablar, también tienen disfagia, como que tienen dificultad para tragar, tienen fatiga frecuente, o sea, como que empiezan a tener como una especie de cansancio, pero de la nada, están sentados y ya están cansados. Entonces, ¿cuál es el rol de enfermería en este caso? Siempre, 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 desde el principio, el control de signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? La temperatura, la respiración,
la presión y la frecuencia cardíaca. Mínimamente esos cuatro. Si tienen el aparatito para tomar la saturación de oxígeno, mucho mejor. Pero sucede que tengan en cuenta que los saturómetros actúan con batería, o sea, con pilas, actúan por calor. Si encuentran un dedo frío, es muy posible que no lo sense o sense mal. Todo lo que es aparataje, todo lo que es digital, esto también es otra cosa que les quiero decir. Todo lo que sea digital, tengan cuidado, porque muchas veces puede mentir y resulta ser que es un dato erróneo. Nosotros tenemos que acostumbrar el ojo para saber entender que el organismo de esta persona, aunque me diga que está bien, el saturómetro, yo lo encuentro a la persona que está. ¿Qué significa? Algo está raro, algo está, no está bien. Por más que yo le ponga el saturómetro y le diga, no, está bien, el saturómetro está saturando 98%. Sí, pero algo está pasando, no puede ser que esté respirando de esa manera, con esa frecuencia. Yo le tomo el pulso, porque sé tomar el pulso, por ahí algún acompañante no sabe tomar el pulso, pero, o aprende a tomar el pulso, le tomo el pulso. Tiene un pulso de 130. ¿Tanto puede ser? Entonces le pone el saturómetro. El saturómetro dice 80. Ah, no, está bien. ¿A cuál le creen ustedes? ¿Al saturómetro o al pulso? Yo le creería al pulso, porque yo lo estoy tomando. Yo sé bien que estoy sensando por mis dedos cada latido y pongo el relojito al costado y voy sensando el latido. No me puede fallar. Le pongo el tensiómetro y el tensiómetro es el de pila. Entonces no hay que poner la mano cerca del corazón y poner para acá arriba y para allá abajo, qué sé yo. Tiene 180 de presión. ¿Tiene 180 de presión? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La persona está normal? ¿Le duele la cabeza? No. ¿Tiene la coloración normal? Sí. ¿Tiene transpiración? ¿Algo? No. ¿Y si le toman la presión con el otro, con el normal, ese que se pone en el estetoscopio? Ah, no, tenía 130, 70. ¿Ven? La parte digital me está fallando. Entonces no me puedo hacer cargo de un dato que me está dando un aparato sin yo tener la certeza, ni mucho menos llevarle un dato a la familia. Tiene 180 de presión. Entonces se alteran todos, se ponen todos nerviosos, empieza el estrés y resulta ser que era un problema, vamos a decir, tecnológico. Entonces hay que también acostumbrarse a esa parte, hacer como acostumbrar la parte de la vista. Es decir, bueno, yo veo que está transpirando, que está pálido. Ah, no, pero el sensor del saturómetro dice que está bien. Entonces está bien. No, 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 no. Algo está pasando. ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas que me olvidé de comentarles es que si estas personas se pueden pesar al principio del diagnóstico mucho mejor. Porque al pesarlos nosotros tenemos que tener también un dato de punto de partida. Arrancó con 80 kilos. Muy bien, ¿cuánto tiene ahora? Y ahora tiene 70 kilos, o sea que bajó 10 kilos. ¿Orina? Y orina poquito. Pero dijo la abuela que si le daba más líquido iba a orinar más. No siempre es directamente proporcional. Quiere decir que no siempre que le doy agua voy a orinar mucho. Porque muchas veces puede pasar que hay una insuficiencia renal, yo le doy líquido y resulta ser que no orina. Y me hace unas edemas en las piernas o tiene una insuficiencia cardíaca por exceso de líquido. Nosotros tenemos 3 a 4 litros de líquido dando vuelta todo el tiempo. Pero eso tiene una explicación, diríamos, de ingreso-egreso, ¿no? Es como un balance. Yo le meto un litro, yo tengo 3 4 litros, vamos a poner 4 litros, yo tengo 4 litros de líquido en mi cuerpo. Si yo le meto un litro más, dentro de una hora voy a orinar un litro. Está bien, es directamente profesional. Ingreso 1. Ahora, si mi riñón está funcionando mal, yo meto un litro de líquido y adentro de mi cuerpo ya no hay 4, hay 5 litros de líquido. Y si alguien viene atrás mío y le pone otro litro más, ya tenemos 6 litros. ¿Quién es el que sufre? El corazón, porque no alcanza a bombear la cantidad de líquido que tiene que bombear a lo largo de todo el sistema. Entonces, ojo, no siempre
es directamente proporcional al tema de los líquidos. Siempre tienen que tener en cuenta una especie de balance. Muy bien, hablamos de los pesos. Hablamos de signos de desnutrición. O sea, esta persona bajó 10 kilos. Vamos a poner un ejemplo. Esta persona tenía 80, ahora tiene 70. ¿Qué pasa? Esta persona tiene menos alimentación. Bueno, pero yo no soy el médico, que lo decida el médico. No, somos parte del equipo. Entonces nosotros también tenemos que decir, a ver, ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, ¿por qué está bajando tanto de peso? Y por qué no come. ¿Y por qué no come? Y no come porque no puede masticar bien. ¿Y por qué no puede masticar bien? Y porque la comida es dura, porque dice que le cuesta masticar la comida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar a otra consistencia de comida. Que la comida no sea un churrasco o que sea, no sé, algo duro, algo, sino que esta comida ya tenga un proceso para que esa comida se ablande, para que esa comida sea más bien blanda y no una comida que le cueste masticar. Muy bien. Entonces ahí ya nosotros como enfermeros podemos aportar nuestra parte. Que es decir, mire, yo lo veo y resulta ser que lo veo que está masticando, 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 masticando y tiene una pelota así adentro de la boca y no la traga. Entonces, ¿qué hacemos? No, no quiso comer. Le sacan la comida de la boca y bueno, después a la tarde toma un tecito con galletitas. Ya está, se perdió la comida al mediodía. Cuando llega la noche, otra vez. Hay que comer, no, pero está masticando ahí la comida la mastica y no la traga. Bueno, mañana hablamos con el médico. Uy, tiene turno para la semana que viene recién el médico. O sea, ¿va a estar una semana en esas condiciones? Fíjense qué tan importantes somos nosotros como cuidadores, como enfermeros, que nosotros tenemos la capacidad de poder avanzar con esta parte alimenticia. Bueno, no puede masticar esto que es más bien duro. Bueno, no sé, lo pasan en la licuadora, lo ponen en una consistencia yogur, y bueno, que coma tipo cuchara, no importa, pero que no deje de alimentarse y que no tome de tomar, que no deje de tomar líquido, porque después nosotros, no sé si ustedes saben, como les dije recién, tenemos que tener 4 litros de líquido dando vuelta, pero nosotros, por ejemplo, nos tocamos los pliegues, no sé si ustedes han visto, que cuando hacen esto y se queda pegada a la piel, significa que está deshidratada la persona. Le hacen esto mismo, así en el abdomen, a la altura del abdomen, y también la piel es como que se pega. ¿Qué significa? Que esa piel está deshidratada. Entonces me está faltando líquido en el cuerpo y también me está faltando algo que me proteja la piel, pues esa piel en cualquier momento se puede tener una lesión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sencillo, ponerle crema, hidratar la piel con crema. Es tan sencillo como eso. No, pero la familia no tiene crema. Bueno, tendrán que hablar con el médico para que compren una crema. Traiga una crema de la cara. Bueno, hidrátenlo. ¿Dónde? Y en la cara, en los codos, en los talones, en la cola. Sobre todo si son personas que ya hace mucho tiempo que avanzó esto y empiezan a tener ya como dificultades para mantenerse móviles y se tienen que estar sentados mucho tiempo. O los acuestan y están mucho tiempo acostados. ¿Sí? Entonces ahí arrancamos con otro tema. Ya estamos en el estadio 2, que ya tenemos la dificultad importante de movilización. Entonces vamos a notar que hay pacientes que están en la cama, que los levantan, lo dejan en una silla y quedan toda la tarde en la silla. Esa persona que está sentada en la silla, tenemos dos inconvenientes. Una, la acumulación de líquido en los miembros inferiores, porque esos miembros inferiores no se movilizan y hay una acumulación de líquido. El líquido tarda en retornar al corazón y por ende va a tener dificultades, puede tener varices, puede tener un montón de cosas. Y la otra se llama UPP. No sé si escucharon nombrar, pero son úlceras por presión. Si una persona está mucho tiempo sentada, ¿qué pasa? Esa presión del cuerpo sobre algo rígido va a ocasionar que no tenga irrigación y esa piel empieza a tener las famosas úlceras, las famosas escaras.
Y están las escaras de primer grado, que son solamente el enrojecimiento. El enrojecimiento ya es una escara. Ténganlo bien en cuenta. El enrojecimiento ya es una escara. Es una escara de primer grado. Si ese enrojecimiento se le llega a salir la piel, como cuando uno se quema y se le sale la piel, se le hace una ampolla, ya sería una escara de segundo grado. Ya tendríamos una escara de segundo grado. Y ahí ya tenemos un problema. Ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Y porque esa escara ya hay que curarla. Eso no puede quedar la piel descubierta, porque se infecta y empieza a tener problemas. Entonces, ya tenemos inconvenientes del solo hecho de que esa persona se le haya enrojecido. ¿Quién es el culpable? Nosotros. Nosotros somos los culpables. Las escaras se producen porque el enfermero no rota. Las escaras se producen porque el enfermero no rota, porque no saca al paciente de la cama, porque no lo rota en la cama, porque está mucho tiempo en la cama, porque está mucho tiempo en el asiento, porque no le puso un acolchado suficiente en donde se asienta. No, pero en el colchón, tiene en la cama, tiene el colchón de aire. Yo trabajé 20 años en el sanatorio Fleming y te puedo asegurar que si no lo rotamos al paciente con colchón de aire, el paciente se escara igual. Ahí Florencia me está diciendo que sí. Es así, es así. Entonces, nosotros somos culpables de muchas de las cosas que puede llegar a tener el paciente. Entonces, ojo, abrir bien los ojos, hacer bien las cosas. Yo le estoy llevando esta comunicación porque me gustaría que ustedes hagan bien las cosas. No que hagan, viste, bueno, sí, ya está, pasamos porque nos interesa el dinero, nos interesa la plata. A todos nos interesa la plata. Pero tengamos en cuenta que el que está en la cama es una persona que está sufriendo, ¿sí? Y no tenemos que aprovecharnos de esa cuestión. Por algo somos enfermeros o por algo nos dedicamos a ser cuidadores. Está bien, porque necesitamos plata, pero también tenemos que ver que la otra persona necesita de nosotros. Entonces pongámoslo a nuestra cuota de humanismo. Si nosotros no somos humanos, dediquémonos a otra cosa, que se dediquen a otra cosa. Muy bien. Estas prevenciones de úlcera tenemos que, por favor, hacer hincapié en esto. No sé cómo la característica y la clase de paciente que ustedes tienen, pero hagamos mucho hincapié en esto. Quiere decir que, como le dije recién, si se escara es culpa de nosotros, entonces hagamos algo para que no se escare, porque después vamos a tener doble trabajo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Está en una cama? Bueno, hay que rotarlo para un costado, para otro costado, cada 2 horas o 3 horas. Seguro, ¿eh? Seguro. Cada 3 horas, seguro. No, pero el paciente no quiere, no sé. Bueno, no importa. Ahí nos tenemos que poner nosotros como que somos los profesionales y somos los que, no chapearle y decirle, bueno, yo soy el profesional, yo sé lo que digo. No, hay que negociar esto. Hay que llegar al entendimiento de que la persona diga, bueno, mire, tratemos de rotar, porque si no se lo hace una escara, y esto se va a complicar cada vez más. Entonces lo que tenemos que hacer es por lo menos tener esta tolerancia. Lo vamos a dejar boca arriba, pero 2 horas nada más. Y después lo vamos a poner de costado. Y le ponemos de costado un rato y lo ponemos otro. Y si esa persona se puede levantar, bueno, hay que levantarla, ponerla en el sillón con unos buenos almohadones, que se airee bien, pero después no queda toda la tarde en el sillón. Hay que estar 2 horas o 3 horas ahí, después hay que sacarlo de ahí, o ponerlo en la cama, o ponerlo en un sofá, o ponerlo en otro lado. Chicos, por favor, la escara se produce porque los otros enfermeros no actúan. ¿Eh? Muy bien. Higiene. Fundamental. No, pero no me quiero bañar, no se quiere bañar el paciente, es dificultoso porque es pesado. Bueno, no sé, lo higienizan entre dos, lo higienizan entre tres. Esa persona se tiene que higienizar una vez por día. A lo sumo, si quieren, entre comillas, cada 2 días. Pero esa persona se tiene que bañar. Se baña en la cama, se baña en el baño, se baña como pueda según el estadio que tenga. Hay un montón de cosas que podemos hacer nosotros medio como empíricamente. ¿Qué significa empíricamente? Que no tenemos el título de psicólogo, pero lo podemos hacer. Podemos apoyarlo desde el punto de vista psicológico, podemos enseñarle a hacer algo sin que seamos kinesiólogos o fisioterapeutas, y decir, bueno, mira, si vos empezás a agarrar esta lapicera y la pones acá,
va a hacer que tu músculo no se deteriore tanto, o sea que tenga todavía la agilidad. Agarra unos broches, apretá el broche y ponelo acá en esta hoja de papel. Y es una forma, hay millones de formas que se pueden hacer para que el paciente no pierda lo poco que tiene de movilidad. Eh, ya cuando esto empieza a avanzar, ya no puede hablar. Y cuando se pierde el habla, ya tenemos que empezar con otra forma de comunicaciones. ¿Cómo nos comunicamos? Y a veces hay algunos que le ponen una hoja de papel y le ponen la letra A, la B, la C, la D, y va señalando con el dedo porque ya no puede hablar, y entonces empieza a señalar y empieza a hacer como una especie de frases, ¿no? Señalando, o en el mismo celular, porque lo que perdió fue el habla, pero no perdió la parte móvil o sea, de los miembros superiores. Por eso le digo, cada caso es distinto y es difícil centralizar todo con un solo protocolo. Cada paciente de ustedes tiene que reunirse al grupo y decir, bueno, mira, esto, o alguien que dirija, diga, mira, esto lo vamos a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, y todos hagamos lo mismo. Eh, y hay que anticiparse. ¿Por qué anticiparse? Porque como yo les dije anteriormente, puede pasar que esta persona no tenga nada, pero de un momento al otro empieza a tener dificultades respiratorias o empieza a juntar secreciones. Si esta persona empieza a juntar secreciones, ya estamos en el estadio 2, ya tenemos que tener a mano un nebulizador y tenemos que tener a mano un nebulizador que sea nebulizador y aspirador, o sea que me saque las secreciones que se me juntan quizás en la boca y me dificultan para respirar. Entonces estas personas que ya empiezan a tener esta dificultad, hay que enseñarles también a que no todo el tiempo van a estar con esta sonda metida en la boca para que les saque las secreciones, porque a veces es contraproducente. Es como echarle gotita de limón en la boca, le produce más saliva. Más lo estimulo con la sonda, más saliva me produce. Entonces, ¿cómo se hace? Si tiene secreciones y le saco las secreciones, me forman más secreciones, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente usarlo cuando hay un caso ya extremo, excepcional, que ya la persona ya no puede hablar, ya no puede respirar, ya no, se le tapa porque tiene un bolo de mucus ahí atrás de la lengua. Entonces ahí sí usamos la sondita para aspirar, pero no estar metiendo en la boca cada rato porque dice, no, me molesta, tengo saliva. No, en todo caso hay que secarlo con algún papel, no papel, perdón, con alguna tela, porque el papel también se puede ir para adentro. Entonces hay que secarlo con una tela, que se ponga de costado, que si la baba cae de costado, se seca de costado, pero no estar con la sonda todo el tiempo metida. Después, en el momento de las preguntas, seguramente a ustedes les queda ahí dando vuelta algo y me preguntan. Bueno, y esto tenerlo también medio a mano, esto que les decía yo, lo del nebulizador, que sea nebulizador y aspirador, pero consultarlo también con el neumonólogo o con el neurólogo, quien va a dictaminar o va a decir, bueno, sí, me parece que ya tenemos que colocarlo, tener a mano lo que se llama BIPAP. ¿Qué es el BIPAP? Es un aparatito que nos va a generar, nos va a garantizar a nosotros una cierta cantidad de aire por presión, que es como una especie de circuito cerrado, donde agarra el aire del ambiente y a través de una máscara, no sé si ustedes la vieron, que me tapa toda la nariz y la boca, es algo como hermético, me tapa toda la boca, entonces me queda esa máscara adherida a la cara y un tubo. Ese tubo está haciendo que el aire ambiente llegue hasta mi cuerpo en forma con una cierta presión. O sea, hace que yo sí o sí meta el aire para adentro. Entonces, ¿qué hace con esto? Hace que mis alvéolos se expandan, porque cuando estas personas empiezan a tener dificultad respiratoria, los alvéolos empiezan como a chupar, es como una pasa de uva, queda cerrada el lugar donde tiene que entrar el aire. Y si le ponen este aparato, ¡blup!, se estiran los alvéolos y quedan con una forma redondeada donde el oxígeno puede entrar y salir de mejor manera, ¿no? Muy bien, dijimos ya estamos en el estadio 2, vamos a ir al estadio 3. El estadio 3 ya es un estadio avanzado, ya no nos quedan muchos estadios más, ¿eh? Nos queda este y el último. Este estadio 3 es un estadio avanzado donde ya hay una debilidad severa
ya hay una dependencia total, que quizás sea alguno de los pacientes que ustedes ya tienen, que tiene una dificultad deglutoria importante, que tiene una dificultad respiratoria ya importante, que ya no habla esta persona, porque es muy posible que ya tenga una traqueostomía. Si ustedes me preguntan a mí, ¿está bueno tener una traqueostomía? Y para este caso sí. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene traqueostomía y que ya tiene esta dificultad deglutoria, que ya tiene dificultad en el habla, se le produce lo que se llama microaspiraciones. Estas microaspiraciones es como que la propia saliva de la persona que está dentro de la boca va pasando despacito al tracto respiratorio. ¿Y eso es malo? Y es muy malo. ¿Por qué? Porque esa saliva que está dentro de la boca es una saliva que está contaminada con muchas bacterias, con muchos microorganismos, y esos microorganismos no pueden pasar al tracto respiratorio. El tracto respiratorio es un tracto donde se considera que está libre de microbios. Es un lugar donde solamente conviven lo que está dentro de los mismos pulmones y lo que está dentro de de los mismos bronquios. Y que tiene contacto con el exterior a partir de las vías respiratorias, pero no tiene contacto con la saliva que está en la boca, que está llena de microorganismos malos. Entonces, si yo tengo un problema respiratorio y toso y saco secreciones desde los pulmones hacia la boca y después los escupo o me los trago, eso estaría dentro de todo bien, porque salen del tracto respiratorio a otro lugar y después son descartados. Pero lo que está en la boca no puede pasar al tracto respiratorio, nunca. ¿Por qué? Porque esa saliva que entra en el tracto respiratorio se infecta. Y esa saliva que está infectada me produce otros trastornos que van más allá de la famosa neumonía bilateral y otros tipos de enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué pasa? Al colocarle este dispositivo que es la traqueostomía, el traqueoflex, el dispositivo que es la traqueostomía, el traqueotoma, tiene en un sector como una especie de globo que se insufla, que se infla con aire, y ese globito hace que ya no pase más saliva de la boca a la parte respiratoria. La parte respiratoria entra y sale por ese tubito, por ese cañito, por ese traqueostoma. Ya no tiene más contacto con la parte. Entonces ahí estaríamos asegurándonos que esta persona tenga aire, que tenga oxígeno, que no se le dificulte para respirar. Y por otra parte, todo lo que es la parte digestiva. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que tenían una traqueostomía y podían comer, comían yogur, por ejemplo, por boca. O sea, ¿cómo puede ser que coma yogur y no se le sale por el agujerito? No, porque lo que es la parte respiratoria tiene un tracto, si hacemos un poquito de memoria, recuérdense que hay como una especie de tapita que se llama epiglotis, que me va a obturar, me va a tapar la parte respiratoria cuando hay algo que tenga que pasar al tracto digestivo. Y en estas personas con ELA, tiene afectado justamente esa parte de esa tapita, de esa epiglotis, entonces queda abierta y es muy posible que cualquier comida, saliva, líquido, pase al tracto respiratorio. Por eso es tan importante cuidar la parte respiratoria, que ustedes entiendan cuán importante es que ustedes estén alertas para detectar cuando una persona ya empieza a tener dificultades deglutorias. Porque ahí ya tenemos que empezar con un tratamiento. ¿Qué sería? Tratar que los líquidos ya no sean con líquidos, líquidos libres. Esa persona ya va a tener que empezar a tomar espesantes. ¿Qué quiere decir espesantes? Es como una fécula que se le agrega al agua para que la consistencia de ese agua no sea líquida. Y hay tres consistencias. ¿Por qué? Porque a ese vaso de agua uno le puede poner una medida, entonces va a tener una consistencia, que es la consistencia miel. ¿Vieron la miel esa cuando uno la pone en el frasco y hace así con la cuchara y se sale como un hilo?
pero es espesa, pero sale como un hilo. Esa es la consistencia miel. Entonces, con una tapita o dos tapitas es la consistencia miel. Muy bien. ¿Cuál es la otra consistencia? La otra consistencia es como si fuese yogur. Como si fuese yogur, pero más firme. Entonces ya no es como la miel que cae en forma de hilo, ya es como más consistente. Y la tercera forma es como un pedazo de torta, vamos a decir. No tan dura, pero como esas consistencias. Y uno la tiene que comer, o sea, estaría tomando agua con cuchara, con esa consistencia, que son las más extremas, ¿no? Entonces, hay que ver qué estadio estamos parados y cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer eh, que tenemos que hacer nosotros como enfermeros, ¿no? De detectar todo esto. Muy bien. Siempre también tenemos que tener en cuenta eh, la parte de paliativos, ¿no? Que depende de lo que diga el médico, si se va colocando analgésicos o se van agregando otras cosas para que vayan sobrellevando su estado de vida actual, según el estadio. Y ya cerramos, Eva, así empezamos con las preguntas. Cerramos con el último estadio, que el último estadio es el más crítico, ¿no? Porque es el estadio terminal, donde nosotros sabemos que ya hay una postración completa, donde la respiración ya es grave, donde el estado de conciencia es conservado. ¿Y cuál es el rol del enfermero? El rol del enfermero es estar siempre activo, cerca de la familia, preparado para un proceso que sea un desenlace, donde ya de pronto sabemos dónde va a ser el final, pero siempre, siempre preservar la dignidad. ¿Qué significa? Que esa persona tiene que estar higienizada, tiene que estar rasurada si es un hombre, tiene que tener un cuidado estético, hay que mantener su privacidad, no hay que dejarlo desnudo, porque esté mal o porque lo que sea, no puede estar en esas condiciones. Y bueno, como conclusión, les comento que nosotros como enfermeros estamos justo frente a una de las realidades más duras que nos toca a nosotros como enfermeros o como acompañantes, que es acompañar a esta persona que pierde, progresivamente va a ir perdiendo estas capacidades motoras mientras está lúcido y está sensible. Entonces no hay que limitarse solamente a la parte técnica, como yo le decía. Tenemos que tener esta parte humana, ética y compasiva. Eh, si se puede dar una palabra serena, una palabra de aliento, ayudarlo. Yo a veces le recomiendo a muchos ver la película Patch Adams, es una película de este famoso payaso, ¿no? Que hacía un poco más llevadera hasta su propia enfermedad, sabiendo que se iban a morir, pero haciendo un poquitito más llevadera su estándar de vida, ¿no? Todos nosotros somos artífices de la mejoría del paciente a quien nosotros tenemos en nuestras manos. Así que nada, quería llegar a esta parte que es donde vamos a empezar con las preguntas. Así que, Sebastián, lo dejo en tus manos. Bien, muchas gracias, Javier. La verdad, muy gráfico como siempre, muy elocuente. Este, bien, si quieren, abrimos a un momento de preguntas. Quien quiera hacer una pregunta, levanta la mano. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero muy interesante la charla, muchas gracias. Y después, bueno, yo me preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el paciente decide no hacerse la traqueostomía? Porque, bueno, hay mucho miedo, capaz que, bueno, no quiere seguir prolongando, digamos, su enfermedad. ¿Cómo uno como cuidador, sabiendo las posibles complicaciones, bien como ilustraron recién, uno puede ayudar, digamos, ¿no? Porque es una situación difícil, o sea, todo es difícil, pero bueno, eso digamos, como algo límite, porque sabemos que capaz que sin la traqueostomía ya no queda mucho más, pero a su vez tampoco, digamos, o sea, queremos evitar, digamos, cualquier posible sufrimiento, ¿no? Desde ya. Te contesto, Vanessa, y para todos los que por ahí quizás estén pasando por esta situación, ¿no? Hay lo que habitualmente se llama, en los distintos centros sanatoriales, hay lo que se llama comité de ética. El comité de ética está compuesto es multidisciplinario, médicos, neurólogos, psicólogos, de todo, que se hace la interconsulta con este comité de ética porque obviamente el paciente tiene la decisión por sobre su propio cuerpo
Y cuando decide no tener más nada invasivo, significa que estamos muy cerquita del desenlace, porque esa persona en cualquier momento hace un paro respiratorio por insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como cuidadores? Nada, seguir alentándolo, estar atentos a cualquier emergencia, porque va a pasar esto. Cuando esta persona ya está muy pronta a tener que resolver su situación con una traqueostomía, significa que está muy pronta a una emergencia, significa que en cualquier momento se va a quedar sin aire, significa que en cualquier momento, o sea, tener a mano, obviamente la ambulancia, tener a mano los elementos, las herramientas necesarias como para, en primera instancia, nosotros no podemos evitar darle una mano, ayudarlo hasta sus últimos minutos de vida. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para mantenerlo con vida. ¿Cómo? Con un nebulizador, con un aspirador, sacarle el aire. Estas personas, si ya están prontas a la traqueostomía, ya tendrían que tener lo que se llama ambú, Sebastián, que nosotros desde la asociación se le han regalado a muchos familiares, a muchos pacientes, el ambú. Yo hay una clase que di de cómo utilizarlo en el momento de una crisis respiratoria para que esa persona, porque imagínate que está consciente y tiene una dificultad respiratoria, Claro, sabe que se está muriendo conscientemente. Entonces nosotros lo que podemos hacer es apoyarlo después en privado, en todo caso, después se comunican con Sebastián o hacia la asociación y que les muestren dónde está el video, para que sepan cómo aplicarlo, cómo manejarlo, cómo trabajarlo con un tubo de oxígeno, para que le provea oxígeno y por lo menos zafar de la primera parte de este inconveniente que a ustedes se les va a presentar, hasta que llegue la ambulancia. Una vez que llegue la ambulancia, bueno, después se verá, pero por lo claro. pronto nosotros no podemos dejar de asistirlo. Por más que el paciente diga, no, 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 no quiero que me haga nada, perfecto, pero mínimamente te tengo que poner un poco de oxígeno, una máscara de oxígeno, darte un poquito de oxígeno con el ambú. Es lo que se me ocurre, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, les comento, mi nombre es Florencia, yo soy cuidadora, estoy con una chica que se llama Gabriela que tiene LEA y hace poco le intervinieron y le pusieron un botón gástrico, un botón. Eh, yo la verdad nunca sabía de la enfermedad esta, para mí es nueva, la escuché en la tele cuando le pasó al señor este Burlich y después me empecé a interiorizar, pero no mucho y ahora bueno que estoy cuidando a esta paciente es como que también me capacité por esta capacitación que está buenísima, que me encantó, pero también me gustaría saber más y cómo se puede ayudar a un paciente con el botón, porque hace poquito se lo pusieron y tiene una enfermera, pero sin desprestigiar a los enfermeros, como que algunos son muy mezquinos en su trabajo y no te dejan o no te ayudan en cierta manera. Y a mí me gustaría trabajar en conjunto, como dijo el señor Javier, de que es un conjunto entre todos, por decir así. Bueno, Florencia, el botón gástrico, bueno, sí, es un sistema, para aquel que no lo conoce, que reemplaza a aquellas personas que ya tienen dificultad respiratoria y que en muchos de los casos, y al principio se colocaba una sondita que entraba por la nariz, una sondita muy finita, que se llama K108, y esa sondita llegaba hasta el duodeno, o sea, pasando el estómago viene el duodeno. Entonces, esa sondita se colocaba allí para pasar medicación por esa zona y para pasar alimentación. Es un compuesto calórico en forma es blanca, parece una leche, y ese compuesto calórico tiene cierta cantidad de calorías que lo indica el médico y es para sustentar la cantidad de calorías que esa persona necesitaría. Esas onditas empezaron a dejar de usarse porque se tapaban mucho, porque se corrían, se desplazaban. Entonces decidieron empezar a hacer lo que llama el botón gástrico. Es un pequeño orificio que se hace a la altura del abdomen, a la altura en la región abdominal, y ese orificio tiene se coloca una sondita, una manguerita, que hace que exista un contacto entre la parte interna del estómago y el exterior. Ese botón gástrico eh, tiene que estar
fijado, o sea, tiene un sistema de fijación para que eso no se movilice, tiene que estar curado para que eso no se infecte, pero por sobre todas las cosas ese botón gástrico o esa manguerita tiene que estar permeable. Por ahí también se le va a pasar medicación, por ahí también se le va a pasar agua, por ahí también se le va a pasar esta alimentación que yo les decía, que tienen esta cierta cantidad de calorías, eh, y que no está mal que lo aprendan los acompañantes, porque en algún momento puede faltar un enfermero y el paciente no puede quedar sin darle de comer. Hay muchos pacientes que le dan de comer a la noche, o sea, durante el turno nocturno colocan unas bombas, que es un aparato que le va a ir pasando cierta cantidad de alimentación al paciente. A veces los enfermeros en realidad puede ser que sean un poco, no egoístas, sino prudentes de su trabajo, porque si hay algún error, esta persona puede tener consecuencias. O sea, yo tengo que pasarle una cierta cantidad de líquido en cierta cantidad de tiempo. Para decirlo de alguna forma, si yo tengo que, en una hora, por ejemplo, yo le tengo que pasar 100 centímetros cúbicos. No le puedo pasar más de la cantidad esa, eso es como un límite. Si le paso de más, esa persona puede empezar a tener diarrea, puede tener dificultades, que se le empieza a bajar la presión. Entonces, a veces es como que los enfermeros por ahí puedan ser un poco prudentes y, bueno, quizás son quieren mucho su trabajo o quieren que no le pase nada al paciente y por eso es como que son un poquito medio cerrados. Pero bueno, no, charlándolo y que le expliquen, yo creo que todos los acompañantes, la familia, todo el mundo debe saber cómo manejar esto. Pero, digamos, dentro de todo es bastante sencillo y el único secreto de todo esto es que esa sonda no se tape nunca. Siempre hay que echar agua, o sea, pasarle agua con una jeringa antes de cualquier medicación, antes de cualquier alimentación. Y cuando terminó de aplicarse la medicación, alimentación, lo que sea, hay que pasarle nuevamente agua para que esa sonda quede permeable y nunca se tape. Si no, hay que llevarlo de vuelta a quirófano a cambiársela. Gracias, Florencia, por tu pregunta. Perdón, yo nuevamente. Sí, Bueno, mi mamá actualmente, creo que por lo que escuché, digamos, en la charla está en el estadio 2. Ella aún puede comer sólidos, bien, sí. está en Perdón. silla de ruedas, está con mucha dificultad, pero una de Sí, las cosas que me pasa con ella es que, por ejemplo, para el aseo es muy complicado, porque no se puede mantener, digamos, de pie, porque es como sí, que siente que se le aflojan las piernas, por así decirlo, y sí, no puede sí, sí, levantar los brazos. sí, Entonces, ¿qué pasa? No quiere que yo le lave los dientes, lo sí, quiere hacer ella, pero claro, lo sí, hace, o sea, cada día y medio, voy a decir, con suerte. Y sí, obviamente eso, como sabemos, digamos, no está bien. sí. ¿Qué herramienta, o sea, cómo puedo hacer yo para ayudarla para mantener, digamos, su parte, digamos, de la boca higiénica, digamos, pero bueno, digamos que me ayude, no sé cómo, parece una pregunta tonta, la verdad, pero bueno, No, 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 pero eh, está bien que pregunte, está bien que si pregunte y me existe gusta. algo, digamos, como para que yo, digamos, Bueno, pueda ayudarla, que ella lo siga haciendo, pero bueno, no, mira, pasa eso. dos cosas se pueden hacer. No sé cómo está el tema de su deglución y eso, ¿no? No, no me acuerdo bien cómo me Por ahora está comentaste. bien. Bueno, para que no se, más allá del cepillado dental, para que su región bucal no empiece a deteriorarse, hay que utilizar lo que se llama placaut. El placaut es un enjuague bucal, se escribe placaut, que es para Ujú. hacer, se diluye un poquitito en un poquito de agua, se hace pequeños buches y eso ya mantiene la boca higienizada. Hay otros productos, pero yo el que se me ocurre ahora es este. Y lo otro es que se puede utilizar el cepillo de dientes, ponerle como una especie de mango para que sea más grueso, donde uno aprieta, digamos, porque seguramente no debe tener Claro, tanto que se le agarre, cae. Sí. se le cae. Entonces, utilizar como si fuese un mango. Mira, es una tontería lo que te voy a mostrar, ¿no? Pero que sea como si fuese este tamaño, ¿no? Entonces, de este tamaño, tiene como más forma de agarrarlo, ¿entendés? Y vos Claro. misma le podés ayudar, lo llevas y que ella misma lo acompañás vos para que ella se puede, o sea,
Eso se llama no perder la dignidad, no perder quién es. Entonces, su identidad está en que ella se quiere cepillar. Bueno, yo soy zurdo, no, perdón, con la otra. Cepillarse la boca. Entonces, para que no pierda la vitalidad de su boca, el enjuague. Y para que en la parte mecánica ella también no se sienta inutilizada en esa parte, acompañarla, ponerle al mismo cepillo de diente, ¿viste el flota flota de los Sí. chicos? Ujú. Bueno, corta un pedacito, le pones un pedacito de flota flota y ella agarra el cepillo de diente con el flota flota y se cepilla o la acompañas vos con la mano, ¿entendés? Está Y bien. Sí, ella eso va a ser como para que no pierda. le cuesta a veces dejarse ayudar, se enoja. Bueno, Y entonces es normal, me bueno, imagino que es perfecto. normal. ¿Y Trato de los tener la líquidos cómo mayor estamos? paciencia. ¿Los líquidos cómo estamos? Bien, no toma bien dentro de todo, pero a veces lo que tiene es que tiene como cierta flema que le cuesta expulsar. Pero cuando Eh, traga los líquidos, ¿tose? no, no, la verdad que no. Bueno, eso es bueno, por lo menos por ahora. Si empezara a toser, es una Ujú. llamada de atención. Entonces, lo que primero se hace es darle líquidos por succión. O sea, se quiere tomar un té como si fuese una bombilla. Se pone una Claro. bombilla, no tomarlo directamente en la taza, con una bombilla, que tome con la bombilla. ¿Quiere tomar mate? ¿Quiere tomarse una cerveza? Que se la tome, pero con bombilla. Ujú. ¿Entendés? Está Porque es bien. muy posible que de acá a futuro tengamos que usar este espesante, esta combinación de líquido y fécula para que se ponga Ujú. más consistente el líquido. Claro, está bien. ¿Listo? Gracias, Chao, gracias. Vanessa. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi pregunta es, qué hay del manejo del dolor en estos pacientes, ¿no? Porque uno habla de motoneuronas, pero siempre está acompañado de lo sensitivo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos estamos valorando los signos vitales, pero también valorar el dolor, que es muy importante también? Sí, muy bien. Te contesto, Patricia. Sucede que hay algo que quizás no se los comenté, pero si bien las personas pierden la movilidad, no pierden la sensación. Esto se me pasó. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona de pronto no moviliza los miembros inferiores, ¿no? Porque se le quedan como adormecidos o no los puede mover. Recuerden que yo les dije que se atrofian los movimientos voluntarios. O sea que si yo quiero levantar la pierna, no la puedo levantar. Pero si a mí alguien viene y me pincha con un alfiler, yo lo voy a sentir. Si yo me voy a quemar, me quemo con fuego o con agua caliente, yo me quemo y lo siento. Entonces, ahí está el cuidado que hay que tener respecto de lo que está diciendo Patricia, del manejo del dolor. Manejo del dolor, pero no porque fuera ocasionado por un pinchazo o por una quemadura, sino el dolor por el dolor mismo, que tiene que ver con las articulaciones, los dolores musculares que empiezan a aparecer. Si una persona está mucho tiempo acostado, le va a doler la espalda, le va a doler la cola. Si está en alguna posición con los brazos muy extendidos, le empiezan a doler los hombros. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? Siempre, yo no soy médico, pero siempre hay que consultarlo con el médico para comentarle esta situación. Dentro de los sanatorios o dentro de los tratamientos está lo que se llama el tratamiento del dolor, casualmente, para ir viendo y chequeando qué características tiene este paciente con su patología y qué tipo de medicación se le puede dar. Entonces, en este caso lo que se haría es una analgesia por dolor muscular. Pero ojo, porque cuando uno le da demasiada medicación que va a bloquear los centros del dolor, también me puede afectar la parte respiratoria. Entonces hay que tener mucho cuidado qué tipo de medicación se da y qué cantidad se da también. Porque puede ser que vos a decir, bueno, le demos un ibuprofeno, no actúa. Un paracetamol, no actúa. Un diclofenac, sí, actúa, pero el doctor me dijo que le dé 2 veces al día. Y bueno, yo le di 3 veces al día. Pero ahora ya le estoy dando 4 veces al día. Y ahora ya le estoy dando 5 veces al día. Entonces, no. Pasamos a otra medicación. ¿Qué le podemos dar? Y ketorolac, es un derivado morfínico. Eso me va a paralizar todavía más la parte intestinal.
¿Le puedo dar eso? Sí, pero hay que darle una vez al día. Bueno, pero me pide porque siente dolor, le doy 2 veces al día. Llega un momento que esa parte me paraliza la parte respiratoria y voy a ocasionar yo una iatrogenia por darle tanta medicación, como han pasado, entre comillas, casos eh, de actores famosos que han fallecido por esta administración progresiva y aumentada de medicación psicofármaco que hace que afecte después la parte respiratoria. O sea, que se le dé tratamiento del dolor, que se le dé analgésicos, está bien, pero hay que evaluar qué cantidad se le da y qué cantidad de miligramos puede aceptar su cuerpo, porque hay Sí, que ver también el sí, kilogramo de peso. porque hay una escalera del dolor, ¿no? Entonces, bueno, o Claro. sea, seguir justamente con el médico Sí, 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 sí. empieza por lo mínimo y es Siempre hay que progresivo, evaluar, siempre hay que evaluar de 0 a 10 cuánto es claro. el dolor. Entonces, de Y 0 a 10 tengo un la, 5 es determinado analgésico, es un 7 es un 9 entonces siempre hay que consultarlo con el médico. Eso. y siempre por lo más, según la escalera del dolor, por Leve. lo más leve, ¿no? Ajá, Pero bueno, porque a veces el dolor se minimiza en el paciente y uno lo puede detectar por la alteración de los signos vitales, ¿no? De los otros signos exactamente, vitales, darse exactamente, cuenta de que el paciente está con dolor, ¿no? exactamente. Más Por que eso si tenemos que tienen ser, dificultad en el habla o sí. dificultad en la expresión, ¿no es cierto? Recuerden Eh, ustedes una cosa, como para redondear esta charla. Recuerden que el cuerpo es simétrico, o sea, tiene como una especie de simetría donde desde la cabeza hasta la punta de los pies hay como una especie de línea vertical. Y el paciente, cuando uno lo acuesta en la cama, tiene que mantener una cierta posición que no altere demasiado esta línea vertical, la posición de las rodillas, la posición de la cadera, la posición de los hombros, que eso sería como una especie de transversal, ¿no? La línea vertical de la cabeza a los pies, pero la línea que atraviesa esa línea vertical es a la altura de la cadera, a la altura de los hombros. Hay que chequear bien esa parte porque a veces sin querer ponemos mal ubicados los brazos, las piernas y después terminan con un dolor que se refleja, como decías vos, en la parte de los signos vitales. Antes de terminar, Sebastián, permitime 2 palabritas nada más. Eh, Gracias a todos ustedes por su presencia, gracias a ustedes por las preguntas. Recuerden que en YouTube hay muchas clases de estas que fuimos dando a lo largo de estos años, que de pronto pueden revisarlas, pueden meterse a verlas nuevamente, porque quizás esta charla ha sido un poco corta o quizás se han quedado con dudas y quizás la puedan resolver. Son charlas largas, son clases de 1 hora y pico, pero bueno, quizás a ustedes los pueda nutrir un poquitito más en los conocimientos y está bueno siempre ir aprendiendo un poquito más. Y por último, no se olviden, como dije al principio, que el paciente que ustedes tienen al lado, más allá de los casos muy puntuales de que son familiares, eh, quienes estén acompañando como profesionales, como acompañantes, sepan que el que está en la cama no es un cuerpo. Tiene sentimientos, emociones, sensaciones y está muy sensible. Entonces, llevemos nuestra parte humana y hagamos que sea más llevadera su vida o lo que le queda de su vida, ¿no? La enfermería, en términos generales, siempre está al lado de las personas, cuando nace, cuando crece, cuando se desarrolla y cuando muere. Siempre estamos al lado de los pacientes. Así que bueno, eso era lo último que quería decir. Genial, Javier. Eh, bueno, primero agradecerles a todos los que han participado en este taller. La verdad que en esta capacitación para nosotros es muy importante poder brindar estos cursos, estas capacitaciones, porque creemos que es muy importante el acompañamiento de las personas con ELA. Así que gracias a todos los que han participado. Y a vos, Javier, como siempre, agradecerte tu predisposición, tu sapiencia, y el brindarnos toda tu experiencia, tu vasta experiencia en el cuidado de pacientes con ELA, para, nada, para poder transmitir al resto de la comunidad, eh,
que padece de ELA en nuestro país. Como decía Javier recién, si siguen nuestras redes sociales, ahí van a ver tutoriales de kinesiología, tutoriales de fonoaudiología, de neumonología, hay una serie de tutoriales que hemos preparado para que puedan instruirse. Hay muchas capacitaciones anteriores que ha hecho Javier, referidas a este tema en particular. Y bueno, y todos los días posteamos en nuestras redes sociales las actividades que hacemos, la, 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 la información que tenemos. Posteamos también, hemos entrevistado a muchos científicos y médicos renombrados en el mundo de la ELA, que están haciendo ensayos clínicos, avances en la investigación, así que ahí van a tener mucha, mucha información. Así que bueno, nada, decirles que les agradecemos la participación y que nos vemos en la próxima capacitación. Gracias a todos por participar. Hasta luego. Chau, chau.